Rodolfo Franco presenta Diálogo Franco. Porque la noticia hay que analizarla, encontrando las diferentes versiones en un diálogo franco, con el periodista y analista político Rodolfo Franco. Y si lo dice Rodolfo Franco, es porque es cierto. Bienvenidos a una edición más de Diálogo Franco. Seguimos con la incógnita, no sabemos finalmente qué va a suceder. ¿Van o no van los libros de texto, los polémicos libros de texto que recientemente publicó el gobierno federal, que se distribuyen de manera gratuita en todas las escuelas primarias del país, en donde hay controversia por el contenido, o por al menos por algunos contenidos que tienen estos nuevos libros de texto, y además por unos errores garrafales. Si bien dicen, pues no pasa nada, pero hay errores garrafales, y entonces se ha suscitado una polémica fuerte. Quiero decirle que este pasado domingo, un grupo de ciudadanos, un contingente importante, significativo, se marcharon por las calles de la ciudad de Aguascalientes, que es desde donde transmitimos. Concluyeron en la Plaza de la República, el centro neurálgico de la ciudad de Aguascalientes, donde está el asiento de los poderes, está el Palacio Municipal, el Palacio de Gobierno, está el Congreso del Estado, está la Catedral Basílica que estaba sonando, estaban tañendo las campanas, y esta marcha fue convocada por el Frente Nacional de la Familia, y algunas otras organizaciones que se fueron sumando para decir no a los libros de texto. Luego aparece un comunicado del Sindicato Nacional de Trabajadores del Estado, el Sindicato de los Maestros, de la sección 1, que es la que corresponde al Estado de Aguascalientes, informando que serán ellos finalmente los expertos, los especialistas, los que analicen y determinen qué va a suceder con estos libros. Están en unas mesas de reunión, de diálogo, de análisis con el gobierno del estado. Y luego me llamó la atención que publica la directora del Instituto de Educación de Aguascalientes, la licenciada Lorena Martínez, una fotografía y un pequeño texto donde dice que se reunió con los integrantes de la Comisión de Educación del Congreso del Estado, y precisamente quien preside esa comisión es el diputado Raúl Silva Pérez Chica, que a la postre, un profesor conocido y reconocido en Aguascalientes, y que fue director del Instituto de Educación en el sexenio pasado, y por eso le pedimos que nos acompañara para que nos digan qué hubo en esa reunión y qué puede pasar, porque le aclaro, ellos no van a tomar la decisión la tiene que tomar la gobernadora Tere Jiménez, una vez que concluye este análisis y estas mesas de diálogo, de reflexiones que se están haciendo. Diputado Raúl Silva Pérez Chica, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Buen día, Rodolfo. Pues mire, con una situación desde luego interesante. El tema educativo, cuando está... ustedes los comunicólogos desde luego saben más de esto. Cuando el tema educativo está en la mesa es porque el tema es importante, y yo creo que sí, esa parte también a mí, en los 45 años que tengo ya de trayectoria en el magisterio en este caso, pues me parece muy importante que se tome en cuenta, ¿no? Hay, si bien, una situación de diferencias ahorita en cuanto al pensamiento en relación sobre todo a los programas y más que nada los materiales educativos, que en este caso son, entre otras cosas, los libros y la parte metodológica, pues yo creo que hay una situación en la que todos vamos a coincidir. Incluso tuvimos una reunión con Dolores Padierna hace una semana escasamente, en la cual todos los presidentes de comisión o presidentas de comisiones de educación de todo el país, de los congresos locales, nos reunimos con ella, y justo una de las situaciones que se daba, que se daba como una molestia, como una situación necesaria, es el hecho de haber tomado en cuenta en este caso a los propios congresos para explicarles la situación de los libros. Hoy, y quienes están muy cercanos
a la administración federal, en este caso, sobre todo las gentes que pertenecen a estos partidos, reconocen que hay una desinformación en relación a los libros de texto. Y lo más importante que se dio ahí es que reconoce sobre todo, en este caso la funcionaria de la SEP, hoy es funcionaria de la SEP, Dolores Padierna, que por ejemplo, el amparo que se introduce en este caso, que lleva en este caso a la sala la gobernadora de Chihuahua, es un amparo válido porque hasta ahorita, o hasta ese momento, no se había todavía publicado lo que era el programa sintético. Aquí al auditorio, Rodolfo, sí. La ley indica que los libros no pueden ser difundidos antes, o los materiales no pueden ser difundidos antes que el programa. Esto tiene hasta una lógica, ¿no? O sea, ¿cómo vas a sacar primero los materiales que te van a servir para el programa cuando todo el programa no sale, no lo conoces, no se tiene en ese caso? Y entonces, pues claro que en este caso el juez o la juez, no estoy seguro de qué juzgado fue el que lo tomó, aceptó la situación del amparo que se estaba desarrollando. En el caso de Chihuahua. En el caso de Chihuahua. Y eso es aplica para el estado de Chihuahua. Para el estado de Chihuahua, quiero entender una cosa primero, que nosotros como diputados, diputadas, en el caso de Aguascalientes, pues tenemos que ser observantes de la ley. Hay una situación en Chihuahua, o al menos ahí se origina este amparo en el cual se admite que el proceso no fue el adecuado. Estamos hablando de procesos primero, ¿sí? Que no fue el adecuado para elaborar los libros de texto. Hay otro amparo también incluso que presentan seguramente alguna persona, alguna organización en relación a la invitación a los padres de familia para poder participar en esto. Esto también está determinado en la Ley General de Educación, parece que es el artículo 141 a 143, por ahí en esos artículos están, y los padres de familia tendrían que estar participando también en la elaboración de estos materiales. O sea, está en la ley. Sí, está en la ley de educación. Está en la Ley de Educación. Entonces, y no fueron convocados. Entonces, lo que aduce ahorita el gobierno es que salieron convocatorias para que se pudiera participar en lo que... El gobierno federal, es lo que dice. Sí hubo. Exactamente, que hubo convocatorias y que pues el que quiso se presentó y el que no quiso no se presentó. Este amparo, como quiera, hasta ahorita incluso se ha desechado porque quien presenta el amparo no acreditó la parte de interés que se tiene que tener. El interés jurídico. Exactamente, pues si es, por ejemplo, no es mi padre de familia quien lo está presentando, digo, lo estoy diciendo nada más. No, claro, bueno, sí, no puedes ir a sentirte ofendido, agraviado, porque no tienes hijos. Es correcto. Entonces, bueno, esa parte quedó así. Lo voy comentando en el sentido, por ejemplo, de la marcha que se hizo el domingo. En el domingo confluimos algunas personas con diferentes posiciones en relación a las situaciones de inquietud y de inconformidad que se tenían en relación a la parte de los libros. Hay algunos que están muy centrados en la parte ideológica, que sobre todo se encuentran los libros de los maestros, en los cuales hay cierta tendencia a la parte ideológica, sobre todo política de izquierda, que es una situación, digamos que normal, en el sentido de que hay una administración de izquierda que está sentada ahorita en el Poder Federal y trata de ir ideologizando esto. Esto pasa en Cuba, esto pasa en Venezuela, esto pasa en cualquier país, en Brasil, en cualquier país que tenga, desde luego, una administración de izquierda y que trata de jalar la parte hacia ese rumbo, ¿no? Y seguramente los estados que tengan una administración centralista o derecha, todo eso, trata de llevar más o menos sus libros en ese sentido. Lo que se ha querido, y esto es importante irlo comentando, lo que se ha querido es no influir digamos, de manera directa en el asunto educativo con la parte ideológica. Esa es la parte, digamos, en la cual se ha querido que la República permanezca con esas situaciones de división de poderes, con esas situaciones desde luego religiosas aparte, pero también de ideológicas aparte también, para que finalmente ya en la ciudadanía se pueda trabajar un asunto ideológico, que sería ya en la gente que tiene 18 años o más, y no traerlos desde el primero de primaria o segundo de primaria ya con situaciones ideológicas que se puedan presentar. Otros más tienen la parte de la sexualidad y de la el libre desarrollo de la personalidad también. Entonces otros más están en ese sentido. Lo que critican mucho es por qué a edades tan tempranas se está haciendo este tipo de situaciones, o se están llevando estos contenidos programáticos en una situación donde las edades todavía no corresponden a situaciones de ese tipo. No hay una madurez. Sí, bueno,
y cada quien tiene sus razones en ese sentido. Hay marchas también a favor de los libros, en el sentido de que se siente que los libros ya van a ser destituidos. Yo creo que los libros no pueden ser destituidos. Esa es una parte que seguramente tendrá que revisarse. Y fíjate bien, Rodolfo y auditorio, y lo que al último voy a tratar es el asunto de esos errores grasos que se tienen en fechas, en ortografía, en otro tipo de cuestiones. Y que, híjole, pues yo en el trayecto que traigo ya de estas cosas, siempre voy a reconocer que cada 6 años hay problemas con los libros de texto, por una cosa o por otra. Ese tipo de errores, otro tipo de situaciones. Han existido. Sí, siempre. O sea, que no se diga ahorita que es una situación que se está manejando políticamente nada más en contra del propio gobierno, porque lo mismo le pasó a la administración de Peña, lo mismo le pasó a la administración, en este caso, de Calderón. O sea, siempre ha habido críticas a la parte de los libros y hay que asumir las críticas en relación a ver qué de eso es cierto y poder corregir lo que se tenga que corregir y qué cosas no lo son también para poderlas dejar, o incluso legales simplemente o ilegales, para poder dejar lo que es legal y quitar lo que es ilegal. O sea, esa situación ahí, se ha pensado, se ha platicado mucho sobre ese asunto, ¿no? Sobre la parte de la politización que se está haciendo sobre el tema de los libros. Y entonces ahí, ya después, si hay un poco de oportunidad, comentaré algunas de las conclusiones que tengo yo en relación a este tema, pero después de ahí, como que esto se ha manejado de una manera, digamos, hasta intencional para poder ser tema dentro del país, habiendo temas mucho más importantes, habiendo temas también que tienen otro tipo de situaciones, y hasta políticamente cortina también, de humo, distractor, puede ser, porque son errores tan, a veces, para simplemente un alumno de educación básica, pues que tiene ya esos contenidos, sabe algunas de las cosas que aparecen ahí, o puede decir, oiga, esta situación está equivocada. Un simple alumno, un maestro no se diga. Y entonces en ese sentido tú dices, ¿por qué aparecen algunos errores pues, tan crasos, tan visibles en ese sentido? Si no es para armar un rato de polémica. Yo así lo consideré. Y luego ya después sacas una fe de ratas, que ya lo han hecho otras administraciones también, y en la fe de ratas dice, pues lo que dice allá, entonces debe decir así, y lo que da debe decir así. Ese es el punto que lo mencionas al último, porque al final de cuentas me parece que a veces hay hasta cierto dolo con ese tipo de situaciones. Bueno, cuando todo esto pasa, en la Comisión de Educación nosotros tenemos una reunión de las ordinarias, y hay una propuesta de invitar a la directora del Instituto de Educación de Aguascalientes para que nos comente cuál es el posicionamiento del Poder Ejecutivo en relación al tema, sobre todo los materiales, y en general al tema también de lo que vienen siendo el regreso a clases, que no es un tema menor. O sea, el tema de regreso a clases ahorita, por todo lo que tenemos arrastrando, por todas las situaciones que tiene también su problemática en relación a la inscripción, a lo que viene siendo la recuperación de alumnos, todo ese tipo de cosas, platicar con ella. Y otro tema también para el auditorio, Rodolfo, que es la Universidad Intercultural, que es un tema también que la gobernadora está, digamos, empujando, pero que nosotros de todos modos, al llegar ya su iniciativa al Congreso del Estado, pues también aprovechamos para ver con la titular del Ejecutivo estos temas también. O sea, no es pues un solo tema, son varios temas, pero centralmente, hay que decirlo honestamente, el tema más importante, el más, digamos, el que más sensibilidad tiene, es el que tiene que ver con los materiales educativos. Porque, bueno, se ha generado una gran polémica, sin duda que se ha generado una gran polémica. Y en un estado como lo es Aguascalientes, donde, hay que decirlo, es un estado conservador, donde la iglesia sigue teniendo un peso político, es un promotor, es una fuerza invisible, poderosísima, que mueve gente. A mí me llamó la atención, insisto, que, bueno, usted estuvo ahí, estaban tañendo las campanas. Yo digo, cuando tañen las campanas, cuidado, porque esto puede escalar. A ver, entonces, el tema es, los libros se componen de 3 aspectos. La polémica de los libros está compuesto en tres rubros, 3 áreas: la ideología, el tema de la sexualidad y los errores. Que los errores, yo coincido con usted, diputado Raúl Silva Pérez Chica, a mí me parece que fueron creados a propósito para que la cortina de humo se fuera ahí y no al fondo.
Perdón, auméntale uno, Rodolfo, perdón que le interrumpa con toda la educación. Auméntale uno al proceso de lectura de los libros. O sea, ese es otro, y que es que con el que me caso yo más, con el asunto del proceso, no cuidado, un proceso desasiado al hacer los libros. O sea. Sí, no fue con toda la. Sí. Que dicen premeditación, alevosía y ventaja. Así es correcto. Ahora, ¿qué va a suceder? En Chihuahua hay un amparo, el domingo estaban también un grupo de ciudadanos solicitándole a las personas que tienen alumnos, bueno, que tienen hijos y que están estudiando, que se inscribieran, dieran sus datos para la promoción de un amparo. El amparo solamente procede cuando hay una afectación, y la afectación se va a dar cuando se entreguen los libros. Me imagino que en ese momento se va a promover el amparo. Cierto es que también un juez puede decir es cosa juzgada porque los libros ya están entregados, y se va a hacer esto una gran litis que al final de cuentas no nos va a conducir a nada. Pero el tema de fondo es, no se sabe hasta el día de hoy en qué va a terminar, si se van a entregar o no entregar los libros, porque dice el comunicado del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la sección 1, que dice, se ha acordado llevar a cabo la entrega física de materiales educativos a los maestros de Aguascalientes con el objetivo que durante esta semana, que comprende del 21 al 25 del presente mes, programada para la capacitación y formación continua de docentes, se destine el tiempo suficiente para realizar lo propio desde la responsabilidad de su función en torno a este tema. Y luego dicen, cabe mencionar que de esta forma se contrastarán visiones, experiencias y opiniones sobre los materiales y cualquier otro aspecto que apoye o en su defecto interfiera en la enseñanza y o el aprendizaje. Aquí es la bisagra de este tema. Si el sindicato dice van, porque consideramos que van, que deben de ir, pues ya no había mucho que hacer por parte del Ejecutivo, de parte de la gobernadora. Yo creo que aquí también hay mucho análisis. Y tú has sido una persona que yo he seguido por mucho tiempo en la parte de análisis, más allá de los comentarios, de la parte analítica de estas situaciones. Gracias. Hay que analizar estas situaciones y vamos a ir por partes en ese sentido. Primero, el asunto que la gobernadora plantea antes de que veamos nosotros ya a la licenciada Lorena, directora del IEA. Es un tema que parece que un sábado domingo pasado, para ahí más o menos sale, y trae el tema, hace 8 días ya, trae el tema de que mientras esté una situación en el procedimiento legal o que no haya cubierto el procedimiento legal, Aguascalientes no estará entregando los libros. Yo estaba en Casa de Gobierno cuando usted llegó, un viernes, ¿no? El viernes pasado. Sí, el viernes pasado. Sí. Entonces, en ese sentido, la situación, yo estoy solidario con las situaciones porque es increíble que algo que no cubre con los procesos legales se tenga que estar dándole espaldarazo a una situación que no los presta. Estaremos esperando nosotros, yo en lo particular, ¿sí?, que el juez determine las situaciones legales del estatus legal que tienen este procedimiento, los libros en general. Ahora vamos a una segunda parte, sí, que es la segunda parte y que es la que tiene que ver con los contenidos del programa y de los libros o los materiales educativos en este caso. Aquí hay que reconocer una cosa. El CENTE a nivel nacional, por medio del maestro Alfonso Cepeda, está pidiendo, sobre todo en los estados donde ya hubo una situación de aviso de que no se iban a entregar hasta que no hubiera esto, y concretamente se habla de Yucatán, de Querétaro, de Guanajuato, de Chihuahua, de Aguascalientes, de Jalisco, entre otros estados. PAN y Movimiento Ciudadano. PAN y Movimiento Ciudadano, sí, exactamente, en el sentido de que no se han manifestado que no se van a entregar por las razones y que supuestamente si estas razones cambian entonces se van a estar entregando, pero el sindicato sacó un documento y hizo una reunión con todos los secretarios generales de todo el país y en la que les pidió específicamente a los secretarios generales de estas entidades, de estos lugares, que pudieran estar hablando con las gobernadoras y gobernadores de estos estados para que se pudieran estar entregando. ¿Sí? O sea, esa es la parte que el sindicato de alguna manera a nivel nacional está. Yo entiendo que aquí el profesor Ramón tiene una situación evidentemente complicada en el asunto que está, porque por un lado, como tú bien lo dices, este es un estado
un poco distinto a lo que viene siendo Oaxaca, a lo que viene siendo Chiapas, con todo el respeto que cada quien tiene, o sea, con todas las culturas, con toda la ascendencia, con todas las cuestiones de riqueza que cada estado tiene. Esta es también una parte de respeto también que se tiene que tener en el caso de Aguascalientes y todo el Bajío, vamos, que es una parte que de alguna manera está involucrada en esto. Entonces, en ese sentido, no es un tema fácil. A ver, voy a ir ya ahí entrando a lo que platicamos dentro de la reunión que se hizo con la Dirección General, porque tiene que ver con estas cosas que estamos hablando de ahorita. Lo que nosotros preguntamos es cuál es el posicionamiento de la Dirección General y del Gobierno del Estado en general respecto a la posibilidad de entrar con un ciclo escolar con libros, sin libros, o cómo está en esa condición. Sí, porque tendría que ser, es binario, con libros o sin libros, no hay otra. Sí, y a mí me gusta la decisión que ha tomado en este caso el Instituto de Educación de Aguascalientes, porque dicen, independientemente de las situaciones que se den, de entrar con libros y sin libros, que es una parte que va a estar determinada por lo que acabamos de platicar hace ratito, nosotros estamos preparados como instituto, como institución, para poder atender a los alumnas y a los alumnos con calidad, porque estamos elaborando materiales que no son libros de texto gratuito, y hay que reconocerlo porque solamente la SEP puede hacer libros de texto gratuito, pero estamos preparando materiales adicionales para que puedan trabajar, entre otras cosas, temas como las matemáticas, que es también uno de las inconformidades de que no otras hay. personas también ahí, de las ciencias, del lenguaje, en este caso, de lo que viene siendo la parte del lenguaje, y que además, para los que conocen bien la parte pedagógica, pues son instrumentales, son herramientas. Lo que viene siendo el pensamiento matemático y lo que viene siendo también la parte del lenguaje son situaciones, herramientas fundamentales para el desarrollo de todas las demás, digamos, áreas o en este caso asignaturas que hoy se convierten en campos formativos. Entonces dice, esto va a estar con libros y sin libros. O sea, ya está este material de apoyo. Sí, este material de apoyo va a estar con libros y libros. Pero matemáticas, ciencias, lenguaje estaría de apoyo a esos libros. Esas situaciones. Y la situación es justamente que ahí coincidimos todos, toda la comisión y desde luego la Dirección General, en que hay una confianza plena en las maestras y los maestros de Aguascalientes, que han trabajado muchísimos años, muchos años ya para Aguascalientes, y a pesar, y esto, ahí voy entrando ya al tema con la que al final, si me das oportunidad, cierro. Sí. Al final, después de tantas administraciones tan distintas, federales y estatales, los maestros han sabido tener cierta evolución en la parte educativa, han llevado esa parte. ¿Por qué? Porque cada vez que llega, sobre todo en la parte federal, una administración tira todo lo que la anterior administración tiene y quiere reinventar el asunto educativo y quiere sacar nuevos temas, nuevos programas, nuevas cuestiones. Simplemente lo de hoy es una cosa inédita. ¿Cómo es posible tirar escuelas de tiempo completo? Y lo tiraron. ¿Lo tiraron a nivel federal? Sí, la tiraron a nivel federal. A nivel federal se tiró. Y entonces, en ese sentido, lo pongo como ejemplo solamente. ¿Por qué? Porque ahora mismo la propia Dolores Padilla, en una vuelta que tuvo aquí a Aguascalientes, donde nos visitó ya exclusivamente a nosotros como comisión aquí en Aguascalientes, nos decía, maestro, escuela de tiempo completo para la siguiente administración viene porque viene. Y le dije, pues lo que me extraña es por qué no la meten de una vez, o sea, por qué no entró para meterla de una vez del 2024, o sea, porque los niños están perdiendo cada año, cada vez están perdiendo. Pero bueno, se reconoce pues que esta situación fue una situación simplemente de cuestiones políticas, electorales, que de alguna manera perjudican a la situación del país mediante la cuestión educativa. Entonces, los maestros, volviendo al tema, son los que han podido de alguna manera, hablo de Aguascalientes, que es el tema que más conozco yo, digo, yo conozco de todo el país porque me ha tocado estar en posibilidades de visitar estados, de visitar todos, y hasta incluso algunos países también en ese sentido, pero hablo de Aguascalientes y puedo decir que Aguascalientes ha tenido esa posibilidad con sus maestros, con la madurez que tienen, con la cantidad y calidad de tiempo que le dedican a la parte educativa, y entonces se centra mucho en que con esos materiales, con una capacitación extraordinaria, ese es un punto. Dos, capacitar a maestros, de los mejores maestros que hay, pero darles más capacitación para que puedan ingresar, sobre todo a trabajar con los que recién están entrando al magisterio en Aguascalientes y puedan trabajar en la interpretación del programa y en lo que viene siendo lo mejor para la región de Aguascalientes. Esto es importante, porque además el programa mismo federal también lo da. O sea, dice, hay que trabajar por proyectos en base al aula, en base a la escuela y en base a la comunidad. Entonces, la idea es que justo en la parte de la comunidad, los maestros tomen en cuenta lo que es la comunidad en la que viven, en la que sus alumnas, sus alumnos. Y justo ahorita
solamente por reconocer las diferencias. En Chiapas, en un lugar religioso que ni siquiera es católico, creo yo, sino que es una de las mismas, digamos, grupos religiosos que hay, ya hicieron una quema de libros. ¿Por qué? Sí. Porque es una situación a veces pues de mayor intolerancia en ciertas cosas por la situación religiosa. Yo no voy a decir que juzgue la situación de ese tipo. O sea, lo que sí se debe hacer es que el maestro que vive ahí, que trabaja ahí en esa comunidad, no es el mismo maestro que trabaja en la Ciudad de México, que es otro, que no es el mismo maestro que diferente. trabaja en Querétaro y no es el mismo maestro que trabaja en Aguascalientes. Y entonces en ese sentido coincidíamos es comunidad. en que exactamente el maestro tiene que tomar en cuenta su comunidad y la cultura y el respeto, e ir fortaleciendo sus valores que se están trabajando aquí en Aguascalientes. O sea, también estoy yo de acuerdo en que no hay que involucrar la parte religiosa en la parte escolar, ¿sí? Como también digo, no hay que involucrar la parte ideológica en la parte escolar. Vamos dejándola neutral, en un campo neutral, en lo que se Que puede, así debería de ser. debe ser, y siguiendo sus tradiciones, las tradiciones normales que tienen que ver con su gastronomía, con sus usos y costumbres, con su tipo de situaciones que tienen que ver en sus eso. propios héroes, ¿Sí? Entonces, coincidimos en eso. Ahí entonces, ahí van 2 puntos, son 5 puntos los que trae el instituto para poder trabajar, pero estos 2 me parecen los más importantes de todos ellos en relación a poder darle la confianza a los maestros de poder hacer ese tipo de situaciones, y los cuadernillos que se pueden trabajar, que ya están en trabajo en este caso para poderlo hacer. Ahora el comunicado. El profe Ramón, pues lo veo como, y usaste bien la palabra, ¿no? La bisagra, sí. Porque por un lado están Aguascalientes, que es un lugar distinto a los demás. Lo está viendo, ahorita está viendo el programa Ramón García Albiz, está al pendiente, pendiente del programa. Y yo lo entiendo a él en el sentido de que por un lado tiene que cuidar la parte de idiosincrasia del estado donde está él trabajando. Por otro lado, tiene que también tener la presión, a veces nacional o federal, de acuerdos incluso políticos, hay que decirlo un poco más abierto, que se tienen a veces, y hay forma que... parte de un sindicato. Eso lo hemos vivido, lo he vivido yo, lo ha vivido mucha gente, lo hemos vivido. Entonces, tenemos que ver con esa presión y todo eso, y tratar de sacar lo más importante. Y estoy de acuerdo yo en el acuerdo que hayan tenido, también valga la redundancia, en el sentido de que los maestros sí deben conocer los libros. Sí deben analizarlos, sí deben revisarlos. Por supuesto, son los primeros. Claro que sí, y que se tienen que entregar esta semana para que ellos puedan revisarlos y puedan hacer el análisis correspondiente, y en su momento puedan hacer las adecuaciones correspondientes en bien de los alumnas y de los alumnos de Aguascalientes. O sea, ese es el punto, y por eso el comunicado que saca el sindicato, y que tengo entendido que eso mismo fue un acuerdo que se hizo con el Instituto de Educación, con el Ejecutivo en general, pues es una situación que era necesaria. ¿Por qué? Porque no podemos dejar a los maestros fuera del análisis de estos textos que van a trabajar ellos de alguna manera en la parte mayoritaria, ¿sí? Y que puedan ellos hacer los análisis correspondientes y las adecuaciones, sobre todo esa parte que es importante ahí. En ese sentido fueron de alguna manera en rasgos generales lo que estuvimos platicando con la directora del instituto. La vi mesurada. Digo, no soy nadie para calificar, pero ya todos tenemos un rato en esto. La vi mesurada, la vi, digamos, objetiva en estos asuntos. Nos dio a entender la comunicación que existe directa con la gobernadora y todo eso, que es importante para poder fortalecer las decisiones que se están tomando también. Toda esa parte la vimos. Yo, si me permites ir adelantando la parte de conclusión, sigo pensando en que si no queremos tener los problemas que tuvimos hace 6 años, que tuvimos hace 12 años, que estamos teniendo hoy, y hablo de los 5º años de gobierno y de los 6º años de gobierno, que son cuando ya viene la política electoral para las decisiones de quien va a presidir el país. Si no queremos tener ese problema, porque dicen, es que ya están usándolo para la politiquería, dicen hoy los funcionarios, pues eso mismo se hizo hace 6 años, o sea, se usó la reforma para poder ganar adeptos en su momento, para poder entrar no es nada nuevo. Sí, exactamente. Entonces, a ver, no le meto más, porque lo mismo se usó con Calderón, y lo mismo se usó con Fox, y lo mismo se usó hasta del mismo partido, aunque vayan cambiando. Se trata de mover estas situaciones. La propuesta es elemental, y es una propuesta que ya algunos países la tienen, ¿sí? Es sacar el tema educativo de la dinámica de la política electoral.
Y tendría esto, que ser en la ley, sí, en cuerpo de ley. Tienes que tener una gran estadista, un gran estadista que realmente sepa de las situaciones, porque tendrías que dejar, como se ha dejado la democracia en manos de un Instituto Nacional Electoral, de la ciudadanía, Sí. tienes que dejar también en ese mismo caso a la educación en un Consejo Nacional que realmente se cuide tanto el asunto de que estén representadas ahí las áreas que tienen que estar representados. O sea, tienen que estar representados los padres de familia, tienen que estar representados en este caso los académicos que conocen muchísimo de esto, tienen que estar representado el gobierno, tienen que estar representados los partidos políticos, tienen que estar representado todo ese mundo que, yo repito, me parece que el consejo del INE es un consejo que ha funcionado pues en lo general bien. Entonces Sí. podría ser un tema Un que se pueda símil. dar. Y lo voy a platicar, ¿por qué? Porque hace varios años, ya muchos años, me tocó coincidir, no tantos como para no meterlo en el tema actual, con el ministro de Educación y Cultura de Singapur. Y ya entonces Singapur era ya una potencia en la parte educativa y económica, porque primero eres potencia en la parte educativa y luego eres potencia en la parte económica. O sea, porque si tienes esa potencia en educación, la tienes en economía, en salud, en seguridad, sí, en todo lo demás. Y entonces yo le decía, ¿cuál es el secreto, señor? ¿Cuál es el secreto que ustedes tienen? Después de ser de los últimos países en el mundo, de lo peor en los resultados, en economía, o sea, el PIB, de todo la parte de educación, ¿por qué hoy estar entre los primeros 5 lugares y en un momento fueron hasta el primer lugar todavía en evaluaciones externas? Y entonces, que por cierto también ahí nos duele, nosotros no tenemos ningún evaluador externo aquí en México, desapareció el Instituto Nacional de Evaluación Educativa y no tenemos ninguna evaluación externa, ni siquiera sabemos cómo andamos. Fue no parte de la contrarreforma, ¿no? Sí, eliminar. Y no estamos tampoco en las evaluaciones internacionales, tampoco estamos amarrados con ninguna. O sea, es que no sabemos tampoco ni cómo andamos ahorita. Entonces, toda esa parte, le decía yo, ¿cómo se hizo? Dijo, mire, es muy sencillo, pero a la vez es lo más difícil que hay. El gobierno tiene que renunciar a ese manejo de la parte educativa, o sea, y hablo del gobierno cualquiera que sea, el que sea, sí, y dejarlo en manos de los ciudadanos. O sea, lo que es la participación ciudadana, dejársela a ellos para que ellos puedan, de manera que ahí el consejo se va cambiando, se cambian 2 este año, otros 2 el año que entra, o sea, de tal manera que no se cambian todos, y eso permite la evolución. Eso permite que no haya y que no venga el partido y hable de educación, que cuando yo entre voy a poner y seguramente el tiempo completo va a ser el tema de estas elecciones, van a decir vamos a revivir el tiempo completo, vamos a hacer, o sea, son temas que no. Sí, esas serán las nuevas propuestas de lo que ellos mismos destrozaron. Gracias. Dígame, diputado Raúl Silva Pérez Chica, en su experiencia como docente, como titular del Instituto de Educación, una de las áreas del gobierno más importante, donde confluye creo que después de el número 1 en recursos es el Instituto de Educación y le siguen la seguridad, pero salud y luego seguridad, sí. Pero el Instituto de Educación es donde más recursos hay, habla de la magnitud y la importancia de esa dependencia. Dígame si quiere y si puede contestar. Si a usted le pidiera en este momento la gobernadora Tere Jiménez que le dijeran, diputado Raúl Silva Pérez Chica, en su experiencia, dígame, ¿saco o no saco los libros? ¿Qué haría? No, yo me mantengo en la posición. Guardo, sí, no guardo. Dígame si. Sí, no, yo me mantengo en la posición. Mientras la parte juzgadora no autorice esa situación, no, pero ya en cuanto la parte juzgadora lo autorice, yo estaría en la posición de que los libros saldrían con una salvedad que la dije hace ratito también, con la interpretación de los maestros y el acomodo a la comunidad donde están viviendo. ¿Sí? Eso es importante. O sea, no estaría yo en la radicalización de que a quemarlos, ni eso quitarlos, sería ni no entregarlos, o sea, sí, pero sí estaría yo en la posición de que el Poder Ejecutivo a través del Instituto de Educación de Aguascalientes estuviera revisando que realmente las maestras, los maestros estuvieran atendiendo a su comunidad, estuvieran interpretando a su comunidad. Ese es importante, o sea, ese punto, y repito, esto siempre y cuando los juzgadores, en este caso, que son los que tienen la última palabra, determinen que se pueden ya estar entregando. Ese es el punto.
en un momento dado el maestro lo que puede hacer es decir, pues le doy vuelta a esta hoja y me sigo con la siguiente y no toco ese tema. Es que si hay, por ejemplo, en sexualidad, puede ser, ¿no? En sexualidad, si el maestro ve que en esa escuela donde él está se necesita tocar el tema porque hay embarazos infantiles, hay una serie de situaciones, pues tendrá que tocar el asunto, pero si no hay y son alumnos de segundo, de tercero, de primaria, todas situaciones que en las cuales cree él, porque ahí está su contexto, ahí está su revisión y todo eso, que no es necesario verlo en ese momento, simplemente no lo ve. Y lo pongo como ejemplo solamente. Lo mismo puede ser para otro tipo de situaciones, o sea, la parte ideológica incluso, o sea, la parte sobre ideológica, todo, pues eso viene casi en los libros de los maestros. Entonces el maestro tiene la madurez, tiene ese conocimiento. Atendiendo a su comunidad, diría, pues ni toco el tema. Exactamente. Igual no voy a meter una parte religiosa tampoco, porque tampoco no quiero polarizar. Tampoco se tiene porque que se tocar. trata de sumarle a una situación de integrar a la comunidad en lo general. Es un tema complejo, sin Sí, duda. es. Es un tema muy complejo. Yo platicaba con la gobernadora y pues, sí le dije, no quisiera estar en tu lugar, pero se va a tener que tomar una decisión, sin duda que se va a tener que tomar una decisión porque tiene una gran presión por parte de los padres de familia. Esa marcha, yo cuando la veía dije, ya quisiera un candidato de esa capacidad de movilización y todo así, yo diría que el 75% de las personas que estaban ahí fueron motu propio, es decir, voy a apoyar. Hubo algunos otros porque se notó, ¿no? Que vamos, porque es más, las propias lonas que se llevaron, pues tienen un costo. Sí, la redacción proviene de alguien. Sí. Pero un gran porcentaje, yo diría 7 de cada 10, fueron con la firme intención de que esa marcha le mandara el mensaje a Palacio de Gobierno para decir, no saquen esos libros. Genuino, el 7 de cada 10 hay genuidad ahí, o sea, son genuinas las situaciones, porque eso es su pensamiento. Y sí, hemos estado hablando de ese respeto, de esa tolerancia que se tiene que tener a las diferencias, a los diferentes y a los iguales también en este caso. Entonces, es un temazo, eso lo dije yo al principio, es un gran tema, ¿sí? Y hay que tomar decisiones y desde luego para eso están las y los estadistas, que es la parte que vale la pena, pero yo creo que Tere está en la posibilidad como gobernadora de poder en su momento tomar esa decisión y darle una inyección más vigorosa todavía de lo que ya es ahorita a la educación de Aguascalientes. Pues esperemos que todo quede en el entendimiento. Si algo tenemos también en Aguascalientes es que sabemos ponernos de acuerdo. Sí. No somos un estado muy violento, lo hemos visto en lo que acaba de suceder, los libros que quemaron, en otros cuando van y hace poco tomaron como rehenes a los hijos de un alcalde. De un alcalde así, pues los muchachos no tienen pues ¿qué hay? No, nada que ver. Pero seres humanos distintos. Es el radicalismo y Aguascalientes no lo tiene afortunadamente. Mira, si me lo permites, ahorita que hablas de eso es importante. O sea, hemos transitado en situaciones de alternancia política en Aguascalientes y Aguascalientes no se ha detenido. No se ha detenido. Aguascalientes sigue marchando y entonces eso, o sea, hoy ganas una elección y te pones a trabajar. Hoy pierdes una elección y te pones a trabajar. O sea, ese es el punto. O sea, no te pones a quemar ni a trabajar, que es un asunto que Aguascalientes ha distinguido también en ese caso. Y yo creo que hasta el propio dirigente del sindicato, el maestro Ramón García Alviso, también debe tener una posición muy complicada, muy complicada, y pues tiene que charlar y dialogar arriba ya en México, más que aquí con sus compañeros. Pues aquí todo el mundo se conoce y saben cuál es la esencia y el pensamiento de cada uno. Pero en la Ciudad de México es otra cosa y pues hay intereses, innegable que hay intereses políticos. Está al pendiente del programa Beatriz Cancino, Juan Martínez, Edna Espino, Brown Esparza. Edna Espino dice: señor Franco, bendito día. Muchas gracias, señora Edna. Carmen Lucía Franco está viendo el programa, saludos. Ramón García Alviso, al pendiente del programa. Juan Gaitán, ¿estuvo con usted en el Juan, instituto? Además fue mi compañero. En la normal no soy un poquito mayor que él, pero somos normalistas del CRENA de ahí también.
Saludo a Juan Gaitán. Y al profe Ramón también, y pues a Carmen Lucía. Es que ya con los años que tengo ya en esto y en el de edad también ya conozco a medio Aguascalientes ya casi. Sí, Efraín Escalante al pendiente. B. Pancrichelo II al pendiente del programa. González Casap Alejandro está al pendiente del programa. Alejandro Jorge García Gómez al pendiente del programa. Chato. Murcelila al pendiente. Pedro Raúl González al pendiente. Ricendo de Robles al pendiente. Jorge Muñoz también al pendiente. Marco Vinicio Cruz Trujillo viendo el programa. Jorge Muñoz dice: saludos ingeniero Franco y saludos para el diputado Pérez Chica. Muchas gracias. Gracias a la... Jorge Muñoz dice: saludos diputado Pérez Chica, soy el Gori del Rodolfo Landeros. El Gori. Así es. Diputado Raúl Silva Pérez Chica, yo quiero agradecerle que nos haya acompañado. Una gran decisión la que se va a tener que tomar, creo que en este caso son dos actores políticos importantes, el líder de la sección 1 del sindicato y el otro la gobernadora Tere Jiménez, que no le va a ser fácil la toma de decisión. Creo que conociéndola va a respetar lo que finalmente un juez, no tiene otra opción además, pero hay gobernadores que también pueden decir: ni madres, no van los libros y mueven a la gente, y Tere es muy respetuosa en ese sentido, y creo que si la decisión final es de que los libros se tengan que distribuir, tendrá que hacer algunas reuniones informativas, comentarle a los padres de familia, una gran labor de convencimiento con ellos. Y con los maestros, pues ellos tienen la fórmula finalmente, ellos tendrán la fórmula. Mira, estoy totalmente de acuerdo contigo, y yo incluso tengo expectativas incluso de que Tere, con el liderazgo que tiene ahorita nacional también en el GOAN sobre todo, pudiera también de manera, digamos, pues objetiva y con todo lo que eso tiene, pues influir un poco también en la parte nacional. Yo creo que vale la pena, también tiene ese liderazgo ella, tiene liderazgo, entonces yo estoy... Sí, es la presidenta del grupo de gobernadores de Acción Nacional. Exactamente, entonces esa parte también ayuda muchísimo, y yo creo que van a tomar la mejor decisión, yo lo sé que la van a tomar, y yo sigo diciendo lo que dije al final de la reunión con la directora general del IA. Confiamos en las maestras y los maestros de Aguascalientes para que sigan ellos en la parte de liderazgo educativo que han tenido por muchísimos años. No se trata de la administración pasada ni de la antepasada, se trata de muchísimos años con maestros que fueron nuestros maestros incluso hace 50 años, 60. Sí, y que nos hemos destacado a nivel nacional por ser uno de los estados en tener los mejores niveles en su calidad educativa. Sí, hemos tenido muchos maestros, algunos los recordamos con mucho afecto y con mucho aprecio, y el maestro, el mentor, es un pilar importantísimo en el desarrollo de una sociedad, de un país. Maestro y diputado Raúl Silva Pérez Chica, muchísimas gracias por habernos acompañado, que no sea la última vez. Este tema de educación es muy... da para mucho, es muy amplio. Muchísimas gracias a usted que nos está escuchando y nos está viendo. Permítame presentarle las diferentes opciones que tiene usted para que nos siga a través de nuestras redes sociales, nuestra página web, nuestras redes sociales. Andrea Gómez nos va a indicar dónde puede usted acudir a cualquiera de los sitios para que esté en contacto con nosotros. Te invitamos a que nos sigas en nuestras diferentes ventanas de comunicación, como lo es nuestra página web rodolfofranco.com. En Facebook estamos como Rodolfo Franco Informa, en X como @RFinforma, en Telegram como Rodolfo Franco Informa, YouTube como Rodolfo Franco Informa, Instagram como Rodolfo Franco Informa, en TikTok como @RF_Informa. Y también te puedes unir a nuestro grupo de WhatsApp Rodolfo Franco Informa, donde te vas a enterar de las noticias más. Sí. Y a mí solamente me resta hacerle una atenta invitación para que nos siga el día de mañana en punto de las 9 de la mañana, que será un programa más. El de hoy es un programa menos. Así fue como analizamos las diferentes versiones que dieron origen a la noticia en un diálogo franco.
Lo invitamos a seguir en sintonía de Diálogo Franco con el periodista y analista político Rodolfo Franco. Y si lo dice Rodolfo Franco, es porque es cierto.